Bioquímica del tejido conjuntivo del tejido muscular. Capítulo 2. R. Segura Cardona A. Diapositivas realizadas por Michelle Fernanda Aranda García, del 2G1 en licenciatura en terapia física. El tejido conjuntivo y el tejido muscular, como bien se nos ha dicho, es la masa corporal que más abunda en nuestro organismo humano. Las funciones varían conforme a la actividad metabólica, lo cual es diferente. El tejido conjuntivo establece como su patronímico, exhorta y la adherencia o agrupación de las células en los órganos discrepantes y la independencia de los discrepantes órganos, así como la información y el mantenimiento de la postura. Se caracteriza por usufructuar una manera relativamente baja, estableciendo a los componentes celulares. El tejido muscular integra un sistema único de cavidad para metamorfosear directamente energía química en energía mecánica. Tejido conjuntivo se deriva de nuestro organismo embrionario, capa media o mesodermo, con el cual recibe el nombre de mesenquima, la cual integra una gran parte de nuestra masa corporal. Integra varios tejidos y estructuras: huesos, cartílagos, tendones, fascias, cápsulas articulares, componentes elásticos. En gran parte está conformado por los sistemas hematopoyético y linfopoyético. Está compuesto en desenlaces relativos por una proporción de célula establecida en la matriz, en la cual abunda un líquido extracelular, proteínas y minerales, que las mismas mantienen en posición y aglutinan a las células de discrepantes órganos. En el tejido óseo se integra el transporte mecánico del organismo humano. Algunas de las características y propiedades fundamentales de los discrepantes tejidos y estructuras de carácter conjuntivo, asimismo dependientes del contenido y disposición de un orden de proteínas fibrosas, ascenso en una agrupación de sustancias localizadas en las zonas interfibrilias que se asocian con el nombre de la situación fundamental. Dichas sustancias agrupan un sistema ubicuo presentadas en la zona extracelular, la cual es la consistencia más viscosa. La coherencia de dicha sustancia principal y de la zona extracelular puede variar de un sitio a otro dependiendo de la porción y la naturaleza de los componentes. Puede fluctuar entre el rigor del cartílago y el lino hasta la coherencia gelatinosa del cordón umbilical o la ligereza del líquido situado de las distintas células musculares. Diferentes tejidos y estructuras conectivos presentan una combinación variable en la que su presencia es ausente del glucógeno y la variante proporción de agua. Aquí podemos ver la composición de distintos tejidos y estructuras. Su compuesto: el agua, la proteína, los polisacáridos, lípidos, minerales, sodio, potasio, calcio. Aquí tenemos información del cartílago, tendón, hueso, piel, músculo, en algunos porcentajes y números. Científicos y expertos nos dicen que la piel es considerada como cierto tejido conjuntivo, dado que la colaboración del ectodermo es pequeña. Dada otra circunstancia y como referencia de elemento, se indica la estructura del músculo esquelético. Es atrayente distinguir que el hueso y el músculo da un prototipo de un contenido en proteína total muy parecido, no empecinado
La proteína del músculo es esencial, intracelular, mientras que el hueso es extracelular. Gran parte de la primera conforman un elemento primordial de un sistema diligente, contráctil, mientras que el siguiente tiene un rol de apoyo mecánico. Estructuras y composición del tejido conjuntivo. Los elementos fundamentales del tejido conjuntivo suelen ser parecidos en la mayoría de los órganos y regiones de nuestro cuerpo. Se pueden distinguir en los distintos tejidos y estructuras de tipo conjuntivo. 1. Elemento celular formado por componentes capaces de sintetizar proteínas de naturaleza fibrilar, glucoproteínas y polisacáridos. 2. La matriz extracelular, conformada por moléculas de colágeno y fibras de elastina, por glucoproteínas y por glucosaminoglicanos. Proteína del tejido conjuntivo, moléculas del colágeno y fibras de colágeno. El colágeno es formado por el 25% de la masa de proteína en su totalidad en los vertebrados. Por consiguiente, la proteína que más conforma el organismo. El colágeno es la proteína fibrilar alargada que sobresale por su especial composición en aminoácidos y por su peculiar orden de moléculas que lo conforman en la unidad fibrosa primordial. El componente básico de las fibras del colágeno es designado tropocolágeno, condensando en el interior de los fibroblastos, pero ensamblando en microfibrillas en el espacio extracelular. Los tropocolágenos poseen 340 nm de largo y alrededor de 1,4 nm de diámetro, con un peso molecular de 285.000 d. Se conforman por 3 cadenas, cada molécula enrollada sobre otra. Las moléculas de tropocolágeno son simplificadas en el bonete endoplasmático áspero, iniciando una creación de dichas cadenas determinadas por la presencia de la numerosa cantidad de residuos de glicina, prolina y de lisina. Se experimentan modificaciones. La hidroxiprolina concede estabilidad a la cadena polipeptídica y, por último, la hidroxilisina establece uniones. El proceso que se lleva a cabo para hidroxilación se cataliza por prolina, hidroxilina, necesitando la existencia del ácido absórbico, que mantendrá el entorno estrecho requerido para los átomos de hierro. En caso de falta de vitamina C, aparecerá una serie de inquietudes particulares del cuadro clínico, como escorbuto, presentando un déficit en la capacidad de hidroxilación. Tres de las cadenas polipeptídicas, filamentos de procolágeno, se envuelven sobre otra, tomando forma de espiral, formando una triple hélice. Es llamativo destacar que por los extremos de cada cadena polipeptídica hay una baja proporción de glicina, prolina e hidroxiprolina, a lo contrario ocurre en la parte de vuelta, donde predominan 3 aminoácidos. En el extremo, en determinar moléculas de procolágeno, imposibilita que ciertas cadenas se organicen en enormes estructuras de un carácter esférico o elipsoidal en el interior de la célula. El aparato de Golgi, moléculas de la G, no prueba nuevas glucosilaciones y quedan listas para su transporte al sitio extracelular de la membrana.
moléculas tropocolágeno se autoordenan dando formación de filamentos largos, protofibrillas, diámetros de 5 nm, que tienen un patrón de estrellación dispuestas anormalmente en sentido perpendicular al punto longitudinal. De mismo se encuentran de manera escalonada. Moléculas tropocolágeno se encuentran separadas. Con este arreglo, la primera cadena o molécula del procolágeno, solo la capa está en la misma capa que la capa en la sexta capa. Disposición especial de las moléculas de procolágeno. En esta estructura fibrosa es causar fibrillas en ciertas áreas, las cuales las más grandes en el número de moléculas de procolágeno cuyo diámetro es espesor en mayor que cadenas adyacentes, donde el número de cadenas es menor. Alternancia de capas gruesas, conocidas como regiones superpuestas, y regiones delgadas, conocidas como regiones huecas, hace que las fibrillas sean onduladas u onduladas, y procede el típico patrón rayado. Las protofibrillas son asociadas entre sí, constituyendo microfibrillas, fibras de colágeno, figura 2 y en 2. Son singulares estas estructuras de índole supramolecular, están condicionadas en gran medida naturaleza y proporción de los proteoglicanos asociados a ellas. Hay 16 tipos de fibrillas de colágeno que presentan una composición característica en relación con el tipo y proporción de las diferentes cadenas polipeptídicas de procolágeno o cadenas A. Existen diferentes clases de cadenas. Cadena una codificada por un gen, lo que da lugar a la existencia de diferentes tipos de colágeno que difieren en su composición química, morfología, propiedades fisioquímicas, distribución de diferentes tejidos y características funcionales. Algunos tipos de colágeno, como los 1, 2, 3, 5 y 9, formando fibras embebidas, matriz intersticial. A lo contrario, el colágeno de tipo 4, formando una red no fibrilar, característica fundamental de la membrana basal de las células de tipo endotelial, epitelial, miocardio y de músculo liso. En la tabla 2-1 se indican las principales peculiaridades de los tipos de colágeno más numerosos en nuestros organismos. La primordial función del colágeno es aportar y mantener la forma de los diferentes tejidos y órganos, donde impedir una anomalía excesiva de las estructuras en las que hay. Los tendones se conforman por fibrillas y regularmente se hallan en la piel. Aquí están formadas por fibrillas que se disponen parcialmente entre ellas. Sin embargo, en otros tejidos, como la parénquima pulmonar, muestran disposiciones irregulares. Dientes y huesos, hay fibras de colágeno que constituyen una red tridimensional. En los cartílagos se encuentran las fibrillas red laxa, que proporciona elasticidad y flexibilidad. El tejido conjuntivo joven o de nueva formación, como en el caso de una cicatriz, las fibras de colágeno se establecen principalmente al azar
y después se ordenan de acuerdo con las que se definen de la zona. Con el paso de los años y en conexión con las características estructurales funcionales de cada órgano o tejido, se establece una cantidad progresivamente creciente de puentes o enlaces cruzados de carácter covalente, lo que provoca una pérdida progresiva de elasticidad y flexibilidad. Elastina, proteína de consistencia fibrosa, se conforma por moléculas parecidas a bastones con un grosor de 10 nm, lanzados sin orden y sin un orden preciso. La elastina es examinada en el microscopio electrónico, enseñando una estructura amorfa desordenada, las cuales no presentan extracciones definidas de las fibras de colágeno. El elemento fundamental primordial de la elastina se denomina tropoelastina. Está formada por una cadena polipeptídica definida por la presencia de elevada cantidad de glicina, de prolina y de aminoácidos de carácter hidrofóbico, que una pequeña cantidad de residuos de carácter iónico. Y por otra parte, a diferencia de lo que ocurre en el colágeno, los residuos de lisina y de prolina están hidroxilados. Elastina madura es insoluble en agua, siendo especialmente inerte y muy tenaz a la acción de ácidos y álcalis diluidos, así como las enzimas de carácter proteolítico. La molécula de elastina contiene una cantidad que es considerable en un número de zonas o dominios hidrofóbicos que varían con trozos o zonas capaces de establecer uniones covalentes con segmentos o moléculas vecinas. Las partes elásticas de la molécula en conjunto de las fibras elastinas están definidas por comportamientos de los segmentos de carácter hidrofóbico. Elastina, que por sí sola daría lugar al elemento de un material desorganizado, amorfo, se orienta y desordena en el espacio sobre el andamiaje o guía formado por moléculas de fibrina, de manera de que las moléculas de elastina se definen para constituir fibras elásticas que pueden ser estriadas hasta más de un 50% de la longitud que poseen en condiciones de relajación. Una vez que son estriadas, las fibras de elastina pueden recuperar rápidamente su longitud original, es decir, volver a estar igual. Debido a la llamativa función que desarrollan, las cadenas polipeptídicas de elastina adquieren una determinada longitud como una espiral dispuesta al azar. Las moléculas de elastina enrolladas y entrecruzadas pueden alargarse y acortarse en el seno de la malla tisular, que las mantiene en posición, de tal manera que el conjunto se parece como una liga elástica. Desde vista física, un biopolímero que tiene puentes cruzados entre las moléculas que lo forman pueden pasar cuando esté estriado de una situación en la cual haya vuelto en mayor o menor grado al azar a otra a la que los diferentes componentes se encuentran orientados, polarizados en una posición definida. Las moléculas estriadas se adaptan de manera gradual y adoptan la longitud y de la misma manera constituyen propia al alcanzar la nueva posición, con un incremento en el grado de la definición y organización del sistema. Este mayor grado de ordenación comporta una serie de reducción en la entropía del sistema, que, como ocurre en cualquier otro caso, tiende a crecer de manera espontánea y confiere la capacidad de recuperación o rebote elástico a las correspondientes fibras. Al cesar la fuerza externa de anormalidad, la energía almacenada en el muelle permite, por medio de un proceso
de rebote recuperar la situación original de la estructura enrollada al azar, notada como un elevado grado de entropía. Glucosaminoglicanos y proteoglicanos. Los 3 de colágeno se localizan virtualmente embebidas en una matriz que delimita o condiciona su capacidad de recorrido y refuerza su estabilidad. Dicho que la matriz está conformada por la glucosaminoglicanos, que son los elementos particulares de polisacáridos que habitualmente están unidos de forma covalente a definir las proteínas y que son reconocidos como sustancias fundamentales. El elemento de la sustancia es un material amorfo y transparente que puede presentar las propiedades de un gel semilíquido. Por ejemplo, el agua con dicho elemento y constituidos por pequeños tamaños que se disuelven en ella, permitiendo el paso de las moléculas e iones que pasarán por el espacio intersticial y permitiendo el intercambio de situaciones entre ellas y el sistema circulatorio de distintos órganos y tejidos. Menciona la sustancia fundamental que se constituye por una mezcla polisacáridos no ramificados, integrados por 7 tipos o variantes de distintos así mencionados, la N-acetilglucosamina, la cual ha definido el nombre de glucosaminoglicanos para definir este tipo de compuestos como grupos que definen ácido en el segundo componente del sacárido. Dicho elemento siempre es un ácido hexaurónico que se deriva de la glucosa. El ácido hialurónico se deriva del primero del ácido glucurónico, donde estas agrupaciones llegan a presentar un grupo carboxilo en zona que corresponde al carbono 6 de la molécula o agrupación de sulfato en otras zonas. Anteriormente, estos elementos fueron conocidos con el nombre y en la actualidad en desuso de monopolisacáridos, que se denominan van tanto para designar a los actuales proteoglicanos como a sus polisacáridos que los conforman, que a diferencia de glucoproteínas presentan en dicha superficie celular que eran secretadas en medio del extracelular, que eran elementos conformados por cadenas ramificadas o olisacáridos. Por tanto, los glucosaminoglicanos estaban constituidos por polisacáridos de tipo lineal y que por los mismos elementos de las unidades de disacáridos eran repetidos con un considerable número de veces, como anteriormente se ha expuesto. Dichas unidades primordiales de ciertos disacáridos están constituidos por glucosamina o la galactosamina, ácido glucurónico, ácido hialurónico y galactosa, en el cual tienen un orden estrictamente desordenado y constituido por polímeros de tipo lineal. De igual forma que con una cantidad limitada de aminoácidos puede recuperar una gran variedad de proteínas, y con una cantidad de moléculas primordiales es posible la formación de numerosas cantidades de glucosaminoglicanos. La forma de los monómeros conformados colegio determina las características de los respectivos glucosaminoglicanos.
donde puede haber pequeños cambios o variantes en la configuración de monómeros o conformados por básicos influyentes de una forma importante o llamativa sobre las características prioridades de los correspondientes derivados, donde una unidad primordial se les denomina como sulfato-4 de condroitina y que por conocido consumo de sulfato se determina peculiar la orientación de agrupación carboxilo, carbono 5, que corresponde al ácido heterónico. Muestra un comportamiento fisioquímico de algunos tipos de elementos, que es comparado con el polisacárido neutro. Definitivamente es distinto debido a la presencia de grupos carboxilo en los que son de carácter ácido, carbono 6. Otra manera elevado del grado polimerización define como excepcional higroscopia y la capacidad de cierto hinchamiento o retención de agua, los cuales pueden llegar a absorber dicha sustancia en la cantidad superior de su peso seco. Dicho líquido, cual es libre de moléculas de glucosaminoglicanos, tiene una configuración extendida, ya que la repulsión electrostática que existe en distintos elementos de agrupaciones de carbonos, carboxilos y sulfatos que se forman en los distintos proteoglicanos, dando lugar a la constitución de dispersiones que presentan un elevado grado de viscosidad y pueden llegar a convertirse en gel, es dependiendo la capacidad de concentración de los grupos de ácidos libres. En función del grado de viscosidad que se alcanza en dicha sustancia primordial, se llega a comportar como una barrera, la cual es resistente y que depende la penetración y difusión de partículas extrañas en el interior de los distintos órganos y tejidos. Cuando llega a haber cantidad numerosa de grupos ácidos libres, los cuales no son esterificados, los iones delivalentes, en este caso los de calcio, pueden llegar a inducir la gelatinización de dicho sistema establecido, unos puentes o interacciones de manera cruzada entre cadenas contiguas, donde se llevará un proceso de gelatinización favorecido por dicha existencia de interacciones de carácter hidrofóbico entre las agrupaciones de metilio de moléculas contiguas, así que la esferificación de dichas agrupaciones hidroxilos se presentan en los carbonos C4 y C6. Dichos geles de polisacáridos y de proteoglicanos hidratados son peculiares por el elevado grado de resistencia a la compresión junto a la presencia de fibras de colágeno y revueltas y les aporta una gran resistencia de anomalía. La agrupación de los glucosaminoglicanos fue parte en 3 clases distintas. La primera, la del ácido hialurónico, polisacáridos libres. La segunda, de los glucosaminoglicanos, como es sulfato de heparina y el sulfato de quetarán. La tercera, de los galactaminoglicanos, como el sulfato de condroitina y el sulfato de termatán, ácido hialurónico de mayor cantidad con el tejido conjuntivo laxo, siendo el único que no posee agrupaciones de sulfato esterificados con algunas de las agrupaciones de hidroxilo del disacárido. Cabe mencionar que no se encuentran unido de forma covalente a proteínas. Es llamativo mencionar que el 90-95% de la masa molecular de los proteoglicanos corresponden a la parte hidrocarbonada. Una vez que está conformada, los proteoglicanos se asocian, pueden llegar a asociarse mediante interacciones de carácter no covalente, formando complejos o agregaciones de gran cantidad
con el ácido hialurónico. Algunas de las proteínas de la molécula de proteoglicanos, glusaminoglicanos, puede que no sean suficientes en la flexibilidad para conformar estructuras globulares, si no mantienen una forma estriada, así ocupan el volumen o zona muy elevada en relación con su pequeña masa, y debido a la presencia de agrupaciones de tipo aniónico, un fragmento lateral de la molécula polar puede tomar un comportamiento, formar extremadamente hidrofílicos y que retienen una numerosa cantidad de agua que la vez de iones electropositivos. Se definen o conforman de la base del espacio líquido extracelular que confieren o aportan el tejido conjuntivo dependiendo de la presencia en el seno de la sustancia primordial, derechos, proteínas fibrosas, segregado a la zona extracelular, las cuales se encuentran embebidas en el seno de la sustancia fundamental, donde se relacionan de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. Tipos de tejido conjuntivo: tejido conjuntivo en sentido estricto, laxo y denso; tejido cartilaginoso; tejido óseo; tejido conjuntivo de características especiales, elástico, reticular, hemosipogético, mucoso y adiposo. Tejido conjuntivo laxo tiene variedad más abundante en el organismo, dispone como un material de relleno entre variantes fibras y heces musculares que hacen un soporte y apoyo a los diferentes tipos de células epiteliales y conforman una capa que protege a los vasos sanguíneos y filamentos. Posee todos los elementos constitutivos del tejido conjuntivo apropiadamente: los fibroblastos, elementos activos, fibras de colágeno y elastina como sustancia primordial. Tejido conjuntivo denso se forma por el mismo tipo de elementos que el tejido laxo presenta, con mayor cantidad de proporción de fibras de colágeno, lo cual atribuye más resistencia, pero con menos flexibilidad. En función de la organización que experimentan fibras de colágeno, se caracterizan los variantes del tejido conjuntivo denso y no modelado o modelado. No modelado: las fibras de colágeno se disponen en haces que no tienen orientación definida, sino que están conformadas por una red tridimensional, permitiendo resistir relativamente bien las tracciones o malformaciones ejercidas desde cualquier dirección. El conjuntivo denso modelado los hace de fibras de colágeno. Pueden encontrarse en orientación en dirección definida, que condiciona la posición o la formación, y pueden desarrollar dicho de inverso. Muestra las fibras de colágeno que determinan por el sentido de que se producen las fracciones que mayor resistencia a las fuerzas que actúan de manera habitual sobre él. Tendones, representando el ejemplo más definido del tejido denso modelado, es una transmisión de la fuerza entre los músculos y los huesos. Mencionando los tendones, están formados primordialmente por fibras de colágeno, entre los cuales existe cierta cantidad de sustancia primordial, encontrando espaciados entre la fibrosa y la baja densidad. Tejido cartilaginoso
Llega a considerar como un gel consistente que mantiene en posición por medio de una malla o entramado conformado por fibras de colágeno y elastina, presentando en cantidades variables distinguidas y varios tipos de cartílago y alano fibroso o elástico dependiendo de la cantidad de colágeno y elastina que contienen. El cartílago hialino es tejido claro de manera homogénea y que se forma por elemento primordial de la superficie articular. Cartílago fibroso es de elemento duro, opaco, que se presenta en el menisco articular y la rodilla. El cartílago elástico es de un color amarillo formado por la estructura básica del pabellón auditivo, epiglotis, figura 2-3. Cartílago hialino está formado por agua. Me representa alrededor del 75% de una masa total, que por fibras de colágeno y proteoglicanos en que se aproximan cantidades iguales. Se forman el 25 restante, reservando el microscopio óptico y las fibras de colágeno de una forma habitual de manera tan visible que presentan el mismo índice de refracción en dicha sustancia primordial. Proteoglicanos pueden ser abundantes en cartílago no hialano, son sulfato de condroitina de dermatán de manera responsable, puesto a su marcada hidrofilia elevado el contenido en agua de este tipo de cartílago. Cabe mencionar que es abundante el cartílago hialino y participa varias funciones por dos partes de la nariz, laringe, extremos centrales o ventrales, las costillas, los anillos de la tráquea y los bronquios. Se halla presente en la superficie o caracterizar de las distintas articulaciones de nuestro cuerpo. Se forma el molde cartilaginoso de la gran parte de los huesos durante el desarrollo embrionario y el componente fundamental de las placas epifisiarias de los huesos en crecimiento. El momento que se constituye esta estructura de las células mesenquimatosas se sitúan en la línea de formación de cartílago, donde la morfología es acumulada en zonas o centros elevadas de densidad celular, llegando a formar o concentrar una cantidad de células derivadas reconocidas como condroblastos, los cuales se sintetizan y secretan en los distintos compuestos que forman la matriz extracelular. Poco a poco se quedan aislados en el seno de esta. Son rodeados por la matriz extracelular y se denominan condrocitos, y la vía son capaces de dividirse y formar agrupaciones de 2 o 4 células, y se integran a cada uno de estos pequeños grupos. Se elaboran material extracelular y se distancian unas de otras. Es un proceso en el cual el cartílago crece y se amplía desde el interior, a lo contrario de dichas células situadas en la periferia del cartílago. Se distinguen los distintos fibroblastos, los cuales se elaboran en un tejido conjuntivo denso y regular, al cual se le conoce como pericondrio, presentando dos capas, una externa y una de naturaleza fibrosa. Estos contienen el colágeno 1 y que por naturaleza los fibroblastos junto con una red vascular y otra situada hacia el interior de la mayor densidad celular, y se integran células condrogénicas. Evoluciona
Condroblastos, responsables de sintetizar la matriz intracelular, se expande o crece también por la periferia. Crecimiento intersticial tiene que dar lugar durante las etapas iniciales de la conformación de dicho cartílago. Crece por yuxtaposición